Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hablando sobre la artrosis de cadera, una patología tan frecuente fundamentalmente en los adultos mayores, y que hace referencia a esta articulación fundamentalmente a la cabeza del hueso femoral, el hueso del muslo, y a la cavidad cotiloidea del coxal, el hueso, digamos, de la pelvis. Entre estas dos, entre estos dos huesos, entre la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea del coxal, es que tenemos donde encontramos la cadera, la articulación de la cadera. Y aquí, justamente donde está tapizado por los cartílagos articulares, es donde comienza a producirse la artrosis. Primero lo que se degrada es el cartílago articular, hay alteraciones bioquímicas y después una serie de fenómenos en cascada que terminan produciendo justamente esta enfermedad. Ahora, la persona cuando consulta y no sabe lo que tiene, lógicamente consulta por dolor. ¿Dolor dónde? Dolor en la cadera, ahí en la cadera propiamente dicha, que el dolor puede estar no solamente en la cadera, sino también en la parte de atrás, más en la parte del muslo, que también es parte de la cadera, pero el paciente puede sentir el dolor en el muslo, el paciente puede sentir también el dolor en la ingle. El dolor en la ingle es un dolor bastante sugestivo de artrosis de cadera, aunque por supuesto, como siempre decimos, no es patognomónico, no es que porque uno venga con dolor en la ingle decimos que es artrosis de cadera, de ninguna manera. Pero cuando un paciente viene y me dice: doctor, me duele la cadera, me duele la ingle, me duele el glúteo, ese dolor de la cadera se me corre por el muslo, porque eso también es algo que se ve con relativa frecuencia, que la artrosis de cadera tenga un dolor de cadera que se corra por el muslo, e incluso llega a la rodilla propiamente dicha. Bueno, a nosotros nos da que pensar, por supuesto que después corroboramos y hacemos el diagnóstico también con exámenes paraclínicos, pero en la primera presentación con el paciente nos cuenta todas estas cosas. Además de estos síntomas de dolor de cadera, en toda la cadera, a veces adelante, a veces atrás, a veces en el costado, dolor en la ingle, dolor en el muslo, dolor en el glúteo, todo esto que estamos diciendo, el paciente muchas veces tiene imposibilidad para cruzar la pierna, le cuesta cruzar la pierna. Nosotros le pedimos: cruce la pierna, y el paciente o no puede, o si puede se tiene que agarrar de la mano, es decir, a la pierna la tiene que agarrar para ayudarla a cruzarla. Sumado a los síntomas anteriores, nos va llevando a pensar que el paciente puede tener artrosis de cadera. Insisto, se diagnostica después paraclínicamente con la radiografía. Otro signo que presenta con relativa frecuencia el paciente, ya sobre todo en artrosis y artrosis avanzada, es la imposibilidad para atarse los cordones. El paciente quiere atarse y no llega, porque está como trancado por la cadera propiamente dicha, por la enfermedad, por la artrosis. Y cuando va a caminar también, ya en las artrosis avanzadas, el paciente tiene cierta renguera, hasta invalidez, por decirlo de alguna forma. Frente a este cuadro, por supuesto, lo examinamos, lo revisamos, vamos a ver una limitación de la movilidad de la cadera. Enseguida, cuando un paciente tiene artrosis de cadera, uno lo revisa y ya se da cuenta que está muy limitada, sobre todo en las etapas avanzadas, la lateralización de la cadera. Eso, sumado a las radiografías, rápidamente hacemos el diagnóstico. Ahora, una de las situaciones que yo quiero destacar en el día de hoy, que tiene que ver con cómo se produce o qué es lo que encontramos bioquímicamente, fisiopatológicamente en la artrosis de cadera. Si bien la mayor parte de las artrosis de cadera nosotros no sabemos por qué comienza, que son las mayorías, que son las primarias, las secundarias podrían ser después de un accidente, después de un traumatismo, después de una operación, después de una infección, se produce con el tiempo la artrosis. Ahí sabemos que son a consecuencia de esto, pero muchas veces, la mayoría de las veces, el paciente comienza con la artrosis de cadera y si bien no sabemos exactamente cuál fue lo que disparó la artrosis, sí sabemos que hay ciertas alteraciones que se producen fundamentalmente
comienza por alteraciones bioquímicas del cartílago articular. Es decir, ese cartílago que tapiza la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea, por H, por B o por J, se comienza a alterar bioquímicamente. Y al principio quizás esa alteración bioquímica no se condice con dolor, pero después, a medida que sí se va produciendo más y más la alteración, es cuando comienzan los dolores. Junto con esa alteración bioquímica hay una inflamación también de la cápsula sinovial. La cápsula es una cápsula que protege, que engloba a la articulación de la cadera, que también ayuda a mantenerla unida, que la tenemos todos por supuesto, pero cuando hay artrosis suele inflamarse esa cápsula, además de las alteraciones bioquímicas del cartílago articular. El cartílago articular se toca sí o sí. Para que haya una artrosis de cadera tiene que haber alteración del cartílago articular, que cada vez se degrada más. Hay también alteraciones bioquímicas del líquido sinovial, es decir, esa cabeza femoral que decíamos y la cavidad cotiloidea que decíamos al principio está bañada por un líquido, separada por un líquido que ayuda a la nutrición, que ayuda a la movilidad de la cadera. Hay alteraciones bioquímicas del líquido sinovial en pacientes con artrosis de cadera. También cuando la artrosis va avanzando, también suele afectar el hueso, porque comienza como un proceso articular, un problema articular. Pero si no se hace nada, o si la artrosis es muy agresiva, también afecta al hueso que está por encima y por debajo de la articulación propiamente dicha, con lo que se llama fundamentalmente una osteocondensación ósea. Y finalmente se va perdiendo la distancia entre la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea y se va acercando hasta que hay una pérdida total del espacio, de ese espacio que está bañado por líquido sinovial y que habíamos dicho que había alteraciones bioquímicas. Llega un momento que si no se hace nada, prácticamente se pega hueso con hueso y por supuesto eso es una gran complicación. Y todos estos pasos van explicando el dolor en los distintos lugares, la imposibilidad para cruzar las piernas, la renguera, la invalidez. En la charla próxima vamos a hablar un poquito también sobre el tratamiento y cuáles son las armas terapéuticas que tenemos hoy para mejorar, para calmar, para frenar, para minimizar el proceso degenerativo artrósico de la cadera. Muchas gracias.